Muy bien, pues ya en este tiempo ya hemos visto qué es la derivada, de dónde sale, e incluso hemos ya formulado unos teoremas de derivación para funciones algebraicas, para funciones que están multiplicando, dividiendo y para funciones compuestas. Entonces, ahora vamos a aprovechar esta sesión para ver cómo derivar primero funciones trigonométricas, como se ve ahorita en pantalla, digo en el pizarrón, después funciones trigonométricas inversas y para cerrar, funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, vamos a echarle un ojo a estas derivadas que tenemos aquí, yo voy a decir integrales. Tenemos que si derivamos la función seno de x con respecto a x, obtenemos la función coseno. Si derivamos la función coseno, obtenemos la función seno negativo. Si derivamos la función tangente, vamos a obtener secante al cuadrado. O sea, secante por secante, ¿no? Si derivamos cotangente, vamos a obtener cosecante al cuadrado y negativa. Si derivamos secante, nos va a dar como resultado secante por tangente, con el mismo argumento de entrada que el original. Y si derivamos cosecante, vamos a obtener menos cosecante por cotangente, con el mismo argumento del original. Ahora, hay que mencionar que aquí estamos considerando que el argumento de estas funciones es x, es decir, es la variable de derivación. De tener algo más complicado, es decir, si tenemos una función compuesta, pues se aplicaría igual la regla de la cadena, que ya vimos cómo se resuelve. Entonces vamos a ver un par de ejercicios, un par de ejemplos con estas funciones trigonométricas para pasar las inversas. Tenemos que si derivamos tangente al cubo de 2x, pues si se fijan, aquí tenemos una función compuesta. ¿Okay? Entonces identificamos cuál es el proceso más externo, por decirlo así, pues es la potencia, ¿no? Estamos elevando al cubo. Entonces ahí podemos empezar a separar como una función f de x que es x al cubo. Una vez más, por esta, ¿verdad? Entonces derivamos x al cubo, pues nos va a quedar 3x al cuadrado, ¿no? Espero que no haya ninguna duda de dónde salió esto. ¿Cuál es el siguiente proceso? Pues tangente, ¿no? La función trigonométrica. Entonces declaramos esa segunda función como tangente de x y derivamos tangente. Checamos aquí el formulario de derivadas y me dice que es secante cuadrada. Entonces ahí lo ponemos apartado, ¿no? Y si te fijas, tangente tiene otro proceso que no es nada más x. O sea, hay una función compuesta en la función compuesta. O sea, es una... Espérate. Ajá, ya pasó el trailer. Es una especie de inception. Entonces, dentro del tangente tenemos este 2x. Por lo tanto, derivamos y nos queda 2. ¿Ok? Entonces, esto está dentro de esta tangente que a su vez está dentro de este cubo. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar como quien dice dos veces la regla de la cadena. Entonces, la función o el proceso más externo, que es la potencia, pues esta es su derivada, ¿no? Entonces empezamos a escribir el resultado de esta derivada, de la original. Tangente estaba al cubo, entonces va a quedar al cuadrado y el exponente original pasa como coeficiente. Y esa tangente se queda con su argumento de entrada original. Ya resolvimos esta parte, ¿no? Por la potencia. Ahora, para la función tangente, la regla de la cadena dice que voy a derivar la tangente y me queda secante cuadrada. Por eso agregamos esta secante cuadrada multiplicando. Y el mismo argumento de entrada que la tangente. Y el argumento de entrada de esa secante cuadrada lo derivamos y nos queda 2 y por eso multiplicamos por 2 también. ¿Sí? Si aquí nada más hubiéramos tenido x, pues hasta aquí se hubiera quedado, ¿no? Sin el 2 que estaba bloqueando el mouse.
pero como tenemos otro proceso diferente a simplemente x, por eso lo derivamos y también multiplicamos. Ahí volvimos a aplicar la regla de la cadena, además de obtener la derivada de la tangente. Aquí también quiero resaltar que este cuadrado no salió por este cuadrado de la tangente. Recuerda que al derivar tangente por sí sola, me da secante elevado al cuadrado, ¿sí? Por eso colocamos este cuadrado, porque es porque es la derivada de la tangente. Si aquí si hubiéramos tenido exponente a la 10, pues aquí va a quedar a la 9 y aquí va a seguir quedando secante cuadrado. ¿Ok? Y lo único que resta aquí es pues acomodar un poquito, ¿no? Limpiar. Tenemos constante y constante multiplicándose. Ahí está. Ahora podemos representarlo así o podemos poner tangente en función de seno sobre coseno y la secante como 1 sobre coseno elevado al cuadrado y a lo mejor, ¿cómo se dice? Juntar términos semejantes y sería equivalente, ¿no? Pero para efectos de esta sesión así lo vamos a dejar. Segundo ejercicio. Vamos a derivar x al cuadrado por coseno cuyo argumento es x a la 3. Entonces desde aquí podemos ver que tenemos dos funciones que se están multiplicando. Una es x al cuadrado y otra es el coseno. Y en el coseno vemos que tenemos una función compuesta, porque coseno es la función de afuera y la función de adentro, es x a la 3. Entonces ahí se pone más divertido el asunto, ¿no? Entonces para eso vamos a identificar las funciones que se están multiplicando para ver sus derivadas y armar el resultado, ¿no? Entonces la de la izquierda la etiquetamos como f de x, derivamos y nos va a quedar 2x. La de la derecha la etiquetamos como g de x y al derivar la derivada de coseno es menos seno, por eso este negativo y por eso seno. El argumento original se queda también en la función seno, pero la regla de la cadena me dice que voy a derivar lo de adentro y lo voy a poner multiplicando a lo que tenemos aquí. Por eso aparece este 3x al cuadrado, porque si derivo x a la 3, el 3 pasa como coeficiente, al exponente le resto 1 y por eso queda x a la 2. Y esta es la derivada. Entonces aquí, nada más en el proceso para obtener esta derivada de funciones que se están multiplicando, tuve que aplicar la regla de la cadena. Ahora sí, ya tenemos todos los elementos y podemos armar el sándwich, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo puse así en el orden que creo. La primera por la derivada de la segunda, ¿no? Ahí está. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda, aquí está, por la derivada de la primera. Entonces, de aquí, a lo mejor lo único que quedaría sería limpiar un poquito para no tener tanto paréntesis. Aquí tenemos x al cuadrado que estamos multiplicando a un término que tiene x al cuadrado. Podemos simplificar un poquito eso para quitar tanto paréntesis o corchete. Entonces se suman los exponentes, me queda x a la 4 menos 3, ahí está. La función seno con su argumento, ahí está. Y este 2x nada más lo pasamos del otro lado y quitamos paréntesis, ¿no? Y ya, se acabó. Entonces observa aquí antes de pasar a las trigonométricas inversas, como pues nada más con estas fórmulas de derivación ya podemos atender diferentes derivadas, aunque sean funciones compuestas o funciones que están multiplicando o dividiendo, ¿no? Nada más aguas ahí con la regla de la cadena, con ley de los exponentes, etc. Ahora sí, limpiamos pizarrón para entrar con las trigonométricas inversas. Churrun. Y pues aquí las tenemos, ¿no? Si derivamos la función arcoseno, vamos a obtener este resultado. Aquí, a diferencia de las trigonométricas, es decir, lo que acabamos de ver, aquí se asumió que el argumento de las funciones trigonométricas inversas puede ser algo diferente de x. En las anteriores, pues nada más se mencionó
que tener cuidado con la regla de la cadena cuando aplique, ¿no? Pero la regla de la cadena se estaría aplicando aquí, en estos términos que están en el numerador, asumiendo que U sea algo más que simplemente X. Si nada más es X, pues aquí sería 1 y se acabó. Entonces observa más que nada los diferentes resultados, ¿no? En el denominador tenemos raíz de 1 menos U al cuadrado. Lo que sea que se tenga en el argumento de aquí, va a estar aquí. Si derivamos arcocoseno de U, observa que la diferencia entre el anterior y este es el signo negativo. ¿Ok? Este es negativo, este no. Lo mismo pasa con arcotangente y arcocotangente. Observa cómo la configuración es la misma, nada más ese es positivo y aquí está el negativo, ¿no? Entonces, lo que tengamos aquí de argumento va a ir aquí y el argumento de este va a ir aquí. Y si el argumento es diferente de x, se deriva y ese va a ir aquí. Y en el caso de este, aquí. Y para el arcosecante y el arcocosecante, pues también se parecen un tanto, ¿no? Nada más, una vez más, la diferencia es el signo. Una va a ser positiva y otra va a ser negativa o viceversa. Y la misma situación. El argumento va a ir aquí y aquí en valor absoluto. Y el argumento de este arcocosecante va a ir aquí, levanto al cuadrado y aquí como valor absoluto. Y las derivadas de los argumentos van a ir aquí y aquí respectivamente. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos con trigonométricas inversas. Vamos a decir que queremos derivar arcoseno de 5x. Entonces para esto vamos a ubicar los elementos de la regla de la cadena, ¿no? El argumento del arcoseno lo etiquetamos como U y es 5x. Entonces derivamos y nos queda que esto es igual a 5. ¿Ok? Entonces simplemente, ya que ubicamos los elementos, simplemente ahí donde está, aquí está, pues los sustituimos aquí. La derivada es 5 y U es 5x. Entonces el resultado nos quedaría así. Observa el 5 de la derivada en el numerador y en el denominador, donde está U al cuadrado, lo cambiamos por el 5x, porque es el argumento de entrada de la función arcoseno. Y se acabó. Entonces, más que nada es eso, ¿no? Identificar qué es U, qué es su derivada para sustituir. Ahora vamos con un segundo ejercicio. Aquí tenemos otra vez dos funciones que se están multiplicando y una de ellas es una función trigonométrica inversa, arcotangente, ¿no? Y a su vez tiene un argumento de entrada diferente de x, es decir, tenemos una función compuesta. Entonces, igual como en el ejercicio de las trigonométricas, pues vamos a armar, vamos a tener todos los elementos para resolver este tipo de derivadas que se están multiplicando, ¿no? Ubicamos x, le etiquetamos como f de x, derivamos y el resultado es 1. Entonces la segunda función le etiquetamos como g de x, que es arcocotangente de 2x, y el derivar, sí, cierto, se me olvidó que había puesto en esa orden. Pues como el argumento no es nada más x, sino otra función, pues la etiquetamos también como 1 y la derivamos y nos va a quedar 2. Ya con esto ya podemos derivar arcocotangente, pues arcocotangente, ¿dónde está? Aquí está. Lo que ubicamos como U va a estar aquí y lo que derivamos nos va a quedar aquí negativo. Entonces la derivada que es 2 negativa en el numerador y U que es 2x en el denominador elevamos al cuadrado y sumándole 1. Entonces con esos cuatro elementos obtenemos el resultado de esta derivada. Entonces el primero por la derivada del segundo, más el segundo, aquí está, por la derivada del primero, pues se está multiplicando por 1, no hay necesidad de ponerle el 1, entonces lo dejamos así, ¿no? Ya nada más para quitar paréntesis, puse los paréntesis para que se aprecie cada elemento donde lo tomamos, ¿no? Pero pues este x lo multiplicamos por el menos 2 y nos quedaría de esta forma, ya sin tanto paréntesis, sin tanto ruido, ¿no? Y ya, ese sería el resultado de esta derivada. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, eh, claro, se me pasó a decir, si eres estudiante de cálculo, sería buena idea que tuvieras a la mano estas derivadas de funciones trigonométricas y las derivadas de funciones trigonométricas inversas en caso de que se te atraviese una derivada salvaje, ¿no? Eh, entonces, para cerrar esta sesión, continuamos con las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas. Y pues estas son, ¿no? Aquí sería oportuno comentar lo siguiente. Tenemos aquí la derivada de una función exponencial con una base cualquiera, real, por supuesto. Nos vamos a enfocar, este curso se va a enfocar en valores reales. Y el exponente es la variable, ¿no? Entonces, si derivo este tipo de función, el resultado observa cómo es la misma, simplemente estoy multiplicando por una constante. Esa constante es el logaritmo cuyo argumento de entrada es el valor de la base. Es decir, si estamos derivando 10 a la x, el resultado va a ser 10 a la x por logaritmo natural de 10. Esta segunda derivada surge de una situación particular. Recordemos que la función exponencial y la logarítmica son funciones inversas. Es decir, una deshace lo que hace la otra. Y claro, si tienen la misma base. Recordemos que el logaritmo natural es una abreviación del logaritmo base constante de Euler. Y la función exponencial cuya base es la constante de Euler, pues entre sí son inversas. Entonces, si utilizamos como base de la función exponencial Euler y la derivamos, pues aquí me va a quedar logaritmo natural de Euler. Entonces, al hacer esa operación, esto me da como resultado 1. Y por lo tanto, este es el resultado que me queda. Es decir, la derivada de la función exponencial cuya base es Euler es ella misma. ¿Ok? Aquí es donde radica su poder, que su derivada es ella misma. Es decir, la forma de analizar esa función es consigo misma. Y por el lado de los logaritmos, tenemos que si derivamos un logaritmo base A de x, pues el resultado es 1 sobre x por el logaritmo de la base, por el logaritmo natural, perdón, de la base del logaritmo original. ¿Ok? Siempre va a ser aquí un logaritmo natural. Nada más esto es lo que va a cambiar dependiendo de este valor, ¿no? Y de aquí surge una situación particular parecida a esta. Si estamos derivando un logaritmo cuya base es Euler, pues me va a salir algo como esto, ¿no? Pero el argumento de entrada de este logaritmo natural va a ser Euler, entonces esto va a ser igual a 1. Por eso queda este resultado. Ok, espero no haberte enredado mucho con eso, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos de estas funciones exponenciales y logarítmicas. Primero un ejemplo con funciones exponenciales. Tenemos, observa cómo ya que estamos bien pros con estas funciones trascendentes, entonces ya podemos involucrarlas más en los ejercicios, ¿no? Entonces aquí tenemos la derivada de 2 a la x por seno de x. Tenemos dos funciones que se están multiplicando. Ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces identificamos la primera como f de x. Derivamos. Entonces observa que la derivada es a la x, es decir, la misma, por logaritmo de la base. La base es 2, entonces multiplico por logaritmo de 2. Recuerda que esto es una constante. La segunda, que es seno de x, la etiquetamos como g de x. Entonces la derivada de seno, recuerda que es coseno. Y ya podemos armar la derivada. La primera por la derivada de la segunda, aquí está, más la segunda por la derivada de la primera. Y aquí está, ¿no? Pues aquí no hay mucho que simplificar. Podríamos factorizar utilizando 2 a la x como término común, pero pues una vez más, para efectos de esta sesión vamos a dejarlo así.
Vamos a ver un último ejemplo antes de cerrar esta sesión con una función logarítmica, ¿no? Bueno, una derivada que involucra una función logarítmica. Aquí está. Vamos a derivar logaritmo de x por seno de x. Pues aquí otra vez tenemos dos funciones que están multiplicando y las vamos a derivar. Entonces ubicamos la primera como logaritmo natural de x, derivamos, ya sabemos que la derivada es 1 sobre el argumento, ¿no? En este caso 1 sobre x. La segunda, al igual que el ejercicio anterior, seno de x lo identificamos como g de x, derivamos y el resultado es coseno. Entonces armamos la primera por la derivada de la segunda, aquí está, más la segunda por la derivada de la primera, y ahí está. Pues en este caso tampoco tampoco hay lugar para mucha simplificación, así que lo dejamos hasta aquí. Entonces, con esto cerramos esta sesión. Vimos las fórmulas de derivación de funciones trigonométricas, después funciones trigonométricas inversas y cerramos con exponenciales y logarítmicas. Muy bien, bye bye.